favor mantengan su micrófono en silencio y nosotros les quitaremos el micrófono, o sea, la opción para que puedan quitarse, hablar, más mejor dicho, conforme vayamos en la sección de preguntas. Pueden realizar las preguntas en el chat o utilizar la función de alzar la mano cuando quieran intervenir al finalizar las intervenciones de los ustedes. Las iremos llamando una por una y les pedimos realizar solamente una pregunta por intervención para dar oportunidad a todas las personas presentes a hacer las preguntas que requieran. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la palabra a Giovanna Ríos, directora ejecutiva de Women's Link, quien nos compartirá el mensaje inicial. Giovanna. Muchas gracias, Lisset, y a todo el equipo de Women's Link que está acompañando este caso, y a Rebeca y a Laura. Y gracias también a mis colegas que nos acompañan hoy en esta conferencia de prensa y a todos los medios que nos están acompañando hoy. Muchas gracias por su participación. Women's Link decidió involucrarse en este caso porque contribuir con el acceso a justicia que Rebeca y Laura merecen es central a nuestra misión organizacional, que aspira a que todas las mujeres y las niñas podamos vivir en un mundo libres de violencias. Esta denuncia, de la que tienen conocimiento, fue interpuesta el 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. La denuncia pone en conocimiento de la Fiscalía hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021, hechos que podrían constituir un delito de, voy a nombrar los delitos que hemos incluido en la denuncia: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre. El delito de trata se habría producido en concurso con varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, tales como acoso sexual, agresión sexual, y con un delito de lesiones. Finalmente, los hechos denunciados podrían constituir delitos contra los derechos de los trabajadores. Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección. Estas medidas de protección las hemos incluido en la denuncia y son, voy a nombrarlas, cuatro. Uno, que se evite el contacto directo entre las denunciantes y sus familiares de una parte y los sospechosos de la infracción de otra. La segunda, que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las denunciantes y de sus familiares, y en particular para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar su identificación. La tercera, que si se considera necesario tomar declaración de las denunciantes, éstas cuenten con las condiciones adecuadas, teniendo en cuenta sus circunstancias personales, como el hecho de no residir en España y de ser mujeres que denuncian delitos sexuales y de trata de personas. Esta medida a fin de evitar procesos de revictimización. Y la cuarta, que las medidas adoptadas deberán evitar, en la medida de lo posible, la revictimización de las trabajadoras que actualmente siguen empleadas por el denunciado. Hoy también queremos aprovechar su presencia para actualizarles sobre dónde está el proceso con relación a esta denuncia. Tenemos conocimiento de que, sin perjuicio de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional aún no ha tomado una decisión sobre su competencia para conocer el caso, dos de estas medidas que he mencionado están en progreso. Estas medidas son: uno, la Fiscalía ha decidido tomar declaración de las denunciantes. Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y de Laura, y apreciamos que las autoridades están respondiendo de forma ágil ante este caso. Y la segunda es que la Fiscalía también ha otorgado a Laura y a Rebeca la condición de testigos protegidas. Repito, la Fiscalía ha otorgado a Laura y Rebeca la condición de testigos protegidas. Para Women's Link, nuestras representadas, Rebeca y Laura, siempre estarán en el centro de todas nuestras acciones, desde su poder y su fuerza, y reconociendo su derecho a exigir justicia y a vivir libres de violencias. Por eso queremos resaltar cómo se ve la justicia para ellas, cómo ellas nos han contado que se ve la justicia para ellas. Rebeca nos dijo, y abro comillas: hago esto por tres razones de justicia.
La primera, por mí misma, por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él. Quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país, República Dominicana, para que algo así no vuelva a ocurrir y para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias. Por otro lado, Laura nos dijo, abro comillas, mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevarles el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables. Cierro comillas. Deseo resaltar que durante este proceso hemos contado con el apoyo de nuestras aliadas. Hoy se encuentra con nosotras Amnistía Internacional España, quienes, después de conocer los hechos, han decidido apoyar a las sobrevivientes. También resaltar que el rol de los medios de comunicación es central en este caso. La investigación periodística realizada por el diario.es en colaboración con Univisión refleja con claridad los testimonios de Rebeca y Laura. Las periodistas Ana Requena Aguilar y Elena Cabrera, junto con sus equipos, nos contaron y hemos visto en toda su cobertura que llevaron a cabo una investigación de 3 años y que contactaron a 15 ex trabajadores del denunciado. Las declaraciones de Rebeca y Laura fueron contrastadas con abundantes pruebas documentales como fotografías, registros de llamadas, chats de WhatsApp, informes médicos y otros documentos. Ustedes como medios de comunicación son claves para enviar un mensaje al mundo de que ninguna mujer debe luchar por justicia sola. Y quiero cerrar diciendo que escuchar, creer y respaldar a las sobrevivientes de violencia sexual, así como promover entornos laborales seguros, relaciones de poder equitativas y canales de denuncia accesibles y confiables, son condiciones indispensables para avanzar hacia una sociedad libre de violencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna, por tu intervención. Cedo la palabra a Gemma Fernández, abogada directora legal para Europa. Muchas gracias, perdón, no me podía mutear. Muchas gracias, Lisette y Giovanna, por la introducción y gracias a todo el mundo por el interés y por su asistencia a esta rueda de prensa. Voy a ampliar un poco más la información sobre la denuncia que ya adelantó Giovanna, para contarles que de acuerdo con los testimonios de Laura y Rebeca, entre enero y octubre del año 2021, Julio Iglesias habría presuntamente abusado de su poder para ejercer explotación laboral y violencia sexual en contra de ellas mientras trabajaban en sus propiedades en República Dominicana y Bahamas. Los hechos que nos relatan las sobrevivientes pues habrían ocurrido en un contexto de intimidación, en algunos casos con presencia de sus jefas directas, las encargadas de las mansiones, también empleadas por el denunciado, también empleadas por el denunciado. Esta situación, ¿no? Como de la presencia de 3 personas con jerarquía de poder podría haber incrementado la presión psicológica de las sobrevivientes y la sensación de que no era posible oponerse ni resistirse. Esto lo han explicado ellas muy bien en sus testimonios. Los hechos denunciados, si bien es la obligación ahora de la Fiscalía determinar si esos hechos pueden ser constitutivos de delitos y, en su caso, a qué delitos corresponderían, nosotras que pensamos que podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos de acoso sexual y de agresión sexual y de lesiones derivados de esas agresiones sexuales, y así como delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales abusivas. El delito de trata, como quizá conocen, incluye los elementos de captación, de traslado y de alojamiento o recepción con la finalidad de explotar a la persona para obtener algún beneficio de esa explotación de otra persona, que puede ser económica, sexual o de otro tipo. También dentro de los elementos del delito de trata se reconocen varios medios comisivos, ¿no? Para lograr, digamos, captar a una persona, trasladarla, aislarla, extraerla de su entorno y trasladarla a otro entorno donde está más aislada y poder permitir su explotación. Hay varios medios comisivos como el engaño, las amenazas, el uso de la violencia, el abuso de la situación de poder o el abuso de una situación de vulnerabilidad, que creemos que
que pueden estar presentes también en la forma en la que Rebeca y Laura fueron seleccionadas para el trabajo, y en un trabajo en el que ellas nunca conocieron las condiciones laborales ni el ambiente, digamos, de acoso que iban a experimentar en las mansiones. Em, entonces, el denunciado, con la colaboración activa de estas dos de las encargadas de las mansiones, se habría aprovechado de esa situación de vulnerabilidad de las denunciantes y, siguiendo un patrón uniforme de conducta, que las habría captado, trasladado y alojado en sus casas bajo un clima de intimidación constante, con el propósito de imponerles condiciones laborales forzadas y degradantes y someterlas a acoso y agresiones sexuales continuadas. Este concepto, ¿no?, de el alojamiento, el hecho de que las mujeres vivieran, las trabajadoras vivieran en las mansiones, habría incrementado su aislamiento y habría podido facilitar esas situaciones de explotación, incluyendo la vulneración reiterada de las normas en materia laboral y de seguridad social, como por ejemplo ellas nos relatan largas jornadas de trabajo de hasta 16 horas al día, ausencia de descansos, ausencia de trabajo, perdón, ausencia de contrato, una falta de intimidad y de condiciones de dignidad en el alojamiento en las casas, el control de sus comunicaciones, con revisiones aleatorias de sus teléfonos, sometimiento a malos tratos, presión psicológica y también una exposición constante al acoso sexual y en algunos casos a la agresión sexual. Estos hechos se ponen en conocimiento de las autoridades españolas porque la legislación española permite investigar y perseguir determinados delitos, aunque se hayan cometido fuera del territorio nacional. Y este principio, que se conoce como extraterritorialidad, se aplica especialmente, además, a las violaciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales que España ha ratificado. Concretamente, el Convenio de Varsovia, que es el Convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata, y el Convenio de Estambul, que es el Convenio del Consejo de Europa de lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, de los que España es parte, obligan a adoptar medidas legislativas para establecer la competencia de la justicia española con respecto a cualquiera de los delitos que se prevén en esos convenios, cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales. Entonces, en estos casos, el Estado español puede ejercer jurisdicción cuando existen esos vínculos relevantes con España, como la nacionalidad del denunciado, y cuando además los hechos denunciados no han sido investigados ni sancionados de forma efectiva en los países en los que ocurrieron. Y un poco la idea detrás de este principio de extraterritorialidad es evitar la impunidad y garantizar que las sobrevivientes tengan acceso a la justicia, incluso cuando los sistemas nacionales no ofrecen una respuesta adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Ahora cedo la palabra a Eliana Alcalá de Ávila, asociada legal de Women's Link. Muchas gracias, Liz. ¿Sí me escuchan? Sí. Muchas gracias, Liz, Joana y Gemma, por sus intervenciones, y me sumo a los agradecimientos de los medios que están acá. Queremos desde Women's decirle que nuestro marco de justicia feminista, antirracista y anticolonial, entendemos que este es un proceso de litigio estratégico que no solo busca la justicia para las mujeres involucradas, sino que también apunta a desmantelar la impunidad sostenida por estructuras de poder que han colocado a la riqueza, el estatus y la fama por encima del derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Estamos convencidas de que tomar acciones legales como estas y acompañar a las sobrevivientes en la búsqueda de justicia puede desencadenar transformaciones sistémicas si se articulan con estrategias de incidencia y de comunicación que introduzcan las narrativas de las mujeres que viven y que hacen parte del sur global. En ese sentido, queremos impulsar una justicia feminista transformadora mediante el litigio como plataforma para promover el reconocimiento del daño estructural, las medidas de no repetición y las reparaciones. No buscamos centrar la acción en el castigo. El Estado tiene la obligación de reconocer y ejercer su jurisdicción de manera plenamente conforme a los derechos humanos. No pueden ampararse en interpretaciones restrictivas sobre el derecho para bloquear el acceso a la justicia de las mujeres. Cuando los derechos humanos han sido vulnerados, las fronteras no pueden convertirse en un muro para poder legitimar la impunidad. Es imprescindible, en este sentido, que el Estado español adopte medidas preventivas específicas frente a riesgos conocidos en la trata de seres humanos y violencia sexual.
que afectan de manera desproporcionada a mujeres migrantes y racializadas de forma negativa. Esta obligación subsiste incluso cuando los hechos no se han dado en el territorio, porque la prevención es una responsabilidad global que necesita reconocer las experiencias de discriminación que atraviesan mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, debe garantizarse la identificación temprana, la protección inmediata y la no penalización de las mujeres víctimas de trata o violencia sexual. Estas medidas no pueden condicionarse ni al lugar donde ocurrieron los hechos ni a la cooperación de las víctimas. La protección de los derechos humanos no es una concesión, es un deber ineludible. La debida diligencia exige la realización de investigaciones prontas, exhaustivas y no discriminatorias, incluso cuando las pruebas principales se encuentran fuera del territorio nacional. Las dificultades propias de los contextos transnacionales no pueden utilizarse como excusa para la inacción, la desprotección o la impunidad. Del mismo modo, los hechos ocurridos fuera del territorio deben ser calificados conforme a los estándares internacionales, como Gema ya mencionaba, más protectores, aplicando el principio de interpretación conforme y privilegiando la lectura más favorable a los derechos de las víctimas. Finalmente, debe garantizarse la sanción de los posibles responsables y el acceso a reparaciones integrales, adecuadas y transformadoras, con independencia del lugar donde se produjeron los hechos. Sin justicia, sin reparación y sin garantías de no repetición, la responsabilidad del Estado español permanece abierta. Esperamos que la denuncia de Rebeca y Laura deje precedentes legales que impulsen la justicia con un enfoque feminista e interseccional que reconozca el daño estructural causado por el racismo, el colonialismo y el machismo en el ámbito del trabajo doméstico. Asimismo, aspiramos a que esta acción contribuya a generar precedentes que permitan transformar los marcos jurídicos de España. En particular, procuramos porque estas transformaciones estructurales puedan llevarse a un reconocimiento que ampliaría la interpretación del artículo 177 bis del Código Penal y del Convenio 189 de la OIT, incorporando la explotación en hogares privados, incluso cuando es ejercida por figuras públicas. Además, pretendemos que los estándares judiciales impulsen mejoras reales en las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar racializadas, migrantes y que atraviesan por distintas condiciones de vulnerabilidad y refuercen su protección frente a las violencias de género y sexuales no solamente en España, sino también en América Latina. De manera concreta, buscamos que esta denuncia promueva la creación de protocolos efectivos de acceso a la justicia que incluya mecanismos de denuncia, protección integral para las sobrevivientes de violencia basadas en género, reparación adecuada y una implementación real y efectiva del Convenio 189 de la OIT. Por último, queremos rescatar la definición de justicia de Rebeca y Laura, entendiendo que esto no es solo por ellas. Esto es para las mujeres y niñas que han atravesado y atraviesan violencias en entornos donde se ven violentadas en una relación de poder que se agrava por pertenecer a poblaciones que han sido históricamente discriminadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Ahora cedo la palabra a Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional, España. Ya estás con el micrófono abierto. Ahora, es que no podía. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por por esta oportunidad de colaborar una vez más con Women's Link, con el trabajo que estáis haciendo y también, bueno, unirme a al reconocimiento del trabajo periodístico realizado también por el diario con esta investigación. Cuando tuvimos conocimiento de estos hechos, por parte de Amnistía Internacional no tuvimos ninguna duda de que teníamos que apoyar a las víctimas supervivientes de, bueno, pues, de las violaciones de derechos humanos que nos relataban. Y porque desde Amnistía Internacional llevamos mucho tiempo exigiendo a los estados que tengan marcos normativos que protejan a todas las víctimas de violencia sexual, víctimas de explotación laboral y que también estas mujeres obtengan verdad, justicia, reparación
y que durante el proceso no haya revictimización. Estamos trabajando en este ámbito a nivel internacional. También a nivel internacional estamos realizando investigaciones que demuestran que lo que les ha ocurrido a Rebeca y a Laura es parte de un patrón que hemos visto en otros países, donde estas mujeres principalmente son mujeres migrantes racializadas y procedentes de contextos de pobreza. En los sectores analizados por la organización, la situación de explotación no puede, como digo, considerarse como un hecho aislado, sino como estructuras laborales montadas sobre la idea de que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible. No quisiera también no mencionar cómo todas estas estructuras están también favorecidas por las políticas migratorias existentes en muchos países que hacen que muchos de la suerte de la vida de estas personas dependan de los empleadores. Es decir, si ellas intentan salir, si ellas intentan denunciar, pueden quedarse también en una situación de mayor vulnerabilidad, porque esto puede implicar perder sus permisos de trabajo, poder estar sujetas a deportación o a otras consecuencias. Por lo tanto, cuanto más precario es el estatus migratorio de muchas de estas personas, más riesgo hay de explotación. Esto lo que otorga también es un poder desproporcionado de muchos empleadores sobre la vida de estas mujeres, ya que bueno, no existen canales adecuados, ¿no? de denuncia y de protección. Por lo tanto, también es necesario que haya un marco jurídico que garantice la protección de estas mujeres. Y todo esto, si tenemos en cuenta que se trata de sectores precarizados, feminizados y que además hay un contexto también, ¿no?, de las políticas migratorias que impactan negativamente en todo esto, vemos cómo se aplica de forma especialmente intensa sobre la mano de obra procedente del sur global. Hablamos de trabajadoras del hogar, de cuidados y también de trabajadoras agrícolas o de trabajadoras del ámbito textil, que son los ámbitos que Amnistía ha examinado. Por lo tanto, es por ello que Amnistía Internacional quiere apoyar principalmente a las supervivientes en este caso, pero al igual que Women's Link esperamos que de la valentía, ¿no?, que han tenido estas mujeres podamos también conseguir cambios estructurales que afecten a muchas más víctimas y a muchas más supervivientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, y gracias también, Giovanna, Eliana y Gema, por sus participaciones y por sus palabras. Ahora vamos a abrir espacio a las preguntas. Hay algunas preguntas que ya han sido respondidas en el chat, bien sea porque ya las mencionaron Giovanna, Gema, Eliana o Virginia, o porque tenemos la respuesta. Entonces, quiero continuar con algunas preguntas que están aquí en el chat. Un momento, por favor. Voy a empezar con la pregunta de Belén Gómez del Pino de Onda Cero. Belén pregunta, además de las dos denunciantes, ¿tienen constancia de más víctimas sobrevivientes que no han querido o no se han atrevido a dar el paso de la denuncia? Giovanna. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Queremos decirles que en este momento Women's Link sí ha sido contactada por otras mujeres, hemos sido contactadas por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado y decirles que no vamos a dar más información al respecto
considerando los aspectos de seguridad de esas personas. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Voy a continuar con las preguntas en el chat, por favor, un momento. Seguimos con Sabela Rodríguez de Infolibre. ¿Los informes ginecológicos y análisis médicos podrían probar la intencionalidad del denunciado? ¿Tenéis constancia de casos previos en los que se haya aportado este tipo de prueba y haya sido determinante? Emma, would you like to ask to unmute? Sorry, I was trying to unmute. Please go Perdón, ahead. gracias. Sí, los análisis ginecológicos creemos que son un indicio de la imposición de condiciones laborales abusivas que estábamos mencionando, ¿no? Cuando estábamos explicando los delitos. Y sí, yo creo que tienen una conexión, ¿no? con esa perspectiva, ¿no? De acoso y de posibles agresiones sexuales. Bueno, nosotras no conocemos otros casos anteriores, ¿no? Respondiendo a la segunda parte de la pregunta, pero bueno, creo que la existencia de esos informes efectivamente apuntala la narrativa y el testimonio de Rebeca y Laura acerca de la existencia de acoso y de agresiones sexuales. Muchas gracias, Gemma. Sigo con la siguiente pregunta. Es de Pedro Buenaventura, de 20 minutos. ¿Cuándo tendrá lugar la declaración de las víctimas ante la Fiscalía? ¿Será de forma telemática? Gemma, ya estás habilitada en el micrófono. Perdón, sí. Bueno, no hay una fecha todavía prevista para que se tome declaración a las víctimas y, bueno, por lo que sabemos, la Fiscalía podría usar medios telemáticos para tomarles declaración porque es habitual en su forma de trabajo, pero, bueno, todavía esos detalles no los tenemos y, en cualquier caso, bueno, son detalles de la investigación preprocesal que pensamos que tienen que mantenerse tratarse como con una cierta reserva. Muchas gracias, Gemma. Hay otra pregunta citando algo que tú ya mencionaste, entonces la voy a tomar de una vez. Es de María Peral del Español. El principio de extraterritorialidad citado por Gemma está condicionado en España, en el caso del delito de trata de seres humanos, a que la víctima sea española o resida en España. ¿Cómo defienden la competencia de la Audiencia Nacional Española a la vista de esos requisitos? Bueno, es que ahí hay un tema, ¿no? Como varios temas, cuestiones jurídicas se entrecruzan, se entrelazan. Tampoco quiero aquí hacer un desarrollo pues exhaustivo de esos temas. Nosotras pensamos que está el principio de extraterritorialidad, también está el principio de conectividad, de conexividad derivado de la nacionalidad española del presunto autor de los hechos. También está el tema del Convenio de Estambul. Bueno, hay como varias normas, ¿no? Que podrían entrecruzarse y apoyarse unas entre otras para justificar la jurisdicción de la justicia española para conocer de estos hechos y juzgarlos. En cualquier caso, obviamente, eso va a ser decisión bueno, de la Fiscalía si decide acusar y, en última instancia, pues, de la Audiencia Nacional o de cualquier otro juzgado sobre el que recaiga la competencia del asunto, pero nosotras consideramos que sí que se puede defender que es la justicia española la que le corresponde conocer de este asunto. Gracias, Gemma. Otra pregunta relacionada de Mila Fernández del HuffPost. Desde República Dominicana se van a llevar a cabo acciones legales contra el cantante a partir de las denuncias.
pues nosotras en este concepto que tenemos, ¿no? Como ha explicado muy bien mi compañera Liana anteriormente, con lo que buscamos con el caso, ¿no? Más allá del caso concreto y más allá de la jurisdicción penal, esperamos que este caso pueda ser una oportunidad para levantar un debate público y levantar un poco la conciencia de que en varios países del mundo y concretamente en República Dominicana pueda haber condiciones laborales abusivas todavía que enfrentan las trabajadoras domésticas y las trabajadoras del hogar y que se pueda hacer una implementación mucho mejor del convenio 189 de la OIT y de las protecciones laborales. Y bueno, esperamos que quizá digamos, con el trabajo de incidencia que podemos hacer en conjunto con otras aliadas, con otras organizaciones locales, con ¿no? organizaciones del movimiento feminista, del movimiento pues de los sindicatos, del movimiento de mujeres migradas, que llevan años reclamando buenas condiciones y una mejora en las condiciones de trabajo. Esperamos que ojalá sí que este caso también sirva para lograr esas mejoras en República Dominicana. Muchas gracias, Gemma. Tenemos una pregunta de Alphonse Luna de AFP. La pregunta dice, dicen que no les consta que haya habido una investigación en Bahamas de la República Dominicana, pero se denunciaron esos hechos en comisaría o solo España, y también por qué motivo en su descripción de la denuncia presentada en España no se refieren a violación, que es lo que se desprendería de los artículos. Eliana, ¿quisiera responder? Sí, sí, pues el conocimiento de los hechos solamente se ha dado en España. Y frente a la otra pregunta es porque en el análisis jurídico del equipo siempre se debe ver la adecuación tentativa que elaboramos frente a la normatividad más favorable para el denunciado. Y en ese sentido, la normatividad más favorable para el denunciado era la anterior. Por eso no se da como o no se hace mención a violación. Muchas gracias, Eli. Voy a continuar con las preguntas en el chat. Estoy simplemente viendo porque hay algunas que ya hemos respondido, entonces para dar prioridad a otras, por favor, un momento. Elena de la Sexta quisiera saber cómo fue el origen de la denuncia y cuándo y ante quién fue la primera vez que las mujeres contaron su historia. Giovanna, si quisiera responder esto. Sí, muchas gracias. Les podemos confirmar que las mujeres inicialmente tuvieron contacto con las periodistas del diario.es y que ellas en su deber ético, mientras estaban realizando el ejercicio de su nota de investigación periodística, recomendaron a las sobrevivientes que tuvieran asesoría legal, y es así como ellas contactan a Women's Link. Muchas gracias. Giovanna, voy a continuar con una pregunta de Roy Ramírez de Imagen Televisión en México. Una vez que la Fiscalía analice si la denuncia es constitutiva de delitos, ¿cuál es el proceso que sigue? Julio Iglesias podría ser citado a tribunales para responder a la ley, incluso encarcelado. ¿Su edad influye para que lleve el proceso en libertad? ¿Puedo contestarla yo, quizá? Sí. Bueno, ahora mismo Fiscalía, con los hechos que hemos puesto en su conocimiento y la denuncia, abre unas diligencias preprocesales, es decir, todavía no hay un proceso, no está judicializado el asunto, no es un proceso judicial, sino es una fase anterior y en la que Fiscalía bueno, investiga los hechos y decide si tiene la entidad suficiente como para poder llevar a cabo una acción penal. Entonces hay un plazo máximo legal de 6 meses que tiene Fiscalía para llevar a cabo estas diligencias preprocesales, que excepcionalmente se podrían prorrogar otros 6 meses. Y en ese plazo máximo de un año la Fiscalía tendría que llegar a sus conclusiones y bien cerrar la
considerando que no hay entidad suficiente para formular una acusación, o considerando de contrario que sí lo hay y formulando acusación contra el denunciado. En ese momento se judicializaría el asunto y entonces pues estaríamos en ese escenario, ¿no?, de acusación y defensa. Si la Fiscalía decide archivar las diligencias, cerrarlas, las denunciantes todavía podrían considerar querellarse ellas mismas como acusación particular y interponer querella penal solicitando a un juzgado que investigue los hechos y que los juzgue. Muchas gracias, Gemma. Seguimos con la pregunta de Marisa Cojan de Público Es. Si la audiencia decidiera que no tiene competencias, ¿qué otros pasos se tomarían? ¿A qué otras entidades se puede acudir? Virginia, si pudieras aportar con tu respuesta. Sí, bueno, pues aquí las que sois verdaderas expertas en cuanto a la estrategia judicial sois Women's Link. Como, yo creo que como decía Gemma, en el caso de que se decida no continuar por parte de Fiscalía, se podría valorar la interposición de una denuncia por parte de las propias víctimas. Bueno, habría que estudiar cuál sería el juzgado más apropiado para hacerlo. Y luego, bueno, también hay un camino de organismos internacionales de derechos humanos que quizá también pueda ser explorado, ¿no? De lo que se trata yo creo que por un lado está toda la importancia, ¿no?, de que haya una investigación judicial, pero también hay otros elementos que tienen que ser tomados en cuenta también en todo este proceso, ¿no? Donde la reparación a las víctimas puede tener también otro tipo de formas que no sea únicamente un procedimiento judicial. Muchas gracias, Virginia. Hay muchas preguntas también que ya hemos respondido, que estamos viendo en el chat, entonces vamos a continuar. Creo que necesitamos una aclaración por parte de Gemma, si es posible. Elena, de la sexta pregunta, ¿esta denuncia no la han puesto las víctimas? ¿Es Women's Link? Creo que es una buena oportunidad para aclarar este tema. Sí, gracias. No, sí, la denuncia, el paso de denunciar y de dar su testimonio, de romper el silencio, de alzar la voz es de Laura y de Rebeca. Nosotras, Women's Link, la estamos acompañando como organización legal, asesorándolas, acompañándolas, pero la decisión de contar su historia y de buscar justicia es de ellas, es una iniciativa suya y nosotras, nuestra labor es acompañarles en esa búsqueda de justicia. También hacemos un papel de representantes legales como organización que está aquí en el territorio de España, que es donde se ha presentado la denuncia, pero la denuncia la presentan ellas. Gracias, Gemma. Veo que todavía necesitan un poco de aclaración Sí. con respecto a por qué no estamos poniendo la denuncia en ciertos espacios. Entonces, ¿por qué no es Fran Gómez de La Razón? ¿Por qué no consideran necesario o no se plantean poner los hechos en manos de las autoridades panameñas y de Punta Cana? Sí, pues consideramos que la legislación española en materia de atención a las violencias sexuales y a las violencias de género y a la trata puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, sin perjuicio de que se puedan considerar otras avenidas y otras, ¿no?, como estaba comentando Virginia, otras posibilidades, nosotras hemos decidido enfocarnos en esta acción porque escuchando lo que Laura y Rebeca buscan y quieren, sus definiciones de justicia, nos parece que presentar una denuncia ante la audiencia, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España era la vía que mejor se ajustaba a su definición de justicia y por eso las estamos acompañando por ahí. Muchísimas gracias, Gemma, por tu respuesta. Tenemos acá una pregunta de Eleonora
Giovio del diario El País. Espero haber dicho bien tu apellido. La pregunta es, ¿las otras mujeres que os han contactado y alegan haber sido trabajadoras de iglesias dicen si también han sido abusadas? Gracias, Liz. Yo puedo contestar a esa pregunta. Sé que hay muchísima curiosidad mediática sobre los relatos de otras mujeres que nos han contactado y les queremos decir que no vamos a elaborar más sobre el contenido de la información que ellas nos comparten. Es nuestra responsabilidad ética de proteger su privacidad. Es por eso que también nos contactan en Women's Link. Y si en algún momento tenemos información para entregar a ustedes, vamos a volver a ustedes, a los medios, para contarla. Gracias. Muchas gracias, Giovanna, por esto. Un momento, por favor. Listo. Tenemos otra pregunta de Marisa Cojan del público es, por lo dicho, son ellas las que han puesto la denuncia con acompañamiento de Women's Link, es decir, ellas se han presentado como acusación particular. Gracias, Marisa. No, lo que pasa es que cuando, o sea, está como la vía de la denuncia y la vía de la querella, ¿no? Entonces, si ellas hubieran optado por la vía de la querella, querellarse directamente, pues eso es, digamos, hubiera sido constituirse como acusación particular. Pero como decíamos, este es un paso anterior a hacer ninguna acusación, no hay una acusación formal, hay una investigación. Entonces, se han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía para también hacer uso de los recursos y la capacidad mayor que tiene la Fiscalía de investigar, mayor autoridad institucional para recabar información de otras instituciones de otros países donde han ocurrido los hechos. Es decir, todo esto se pone en conocimiento de la Fiscalía para que, en su caso, la Fiscalía lidere la acción penal. Entonces, si Fiscalía decidiera querellarse, entonces ahí la Fiscalía ejercería la acusación pública como Ministerio Público y las sobrevivientes se podrían sumar a ese procedimiento como acusación particular, haciendo su propia calificación jurídica, presentando sus propias pruebas, interrogando al acusado, a los testigos y demás. Pero todo esto es anterior, simplemente uno se pone una denuncia es como poner, bueno, es diferente que poner una denuncia en una comisaría de policía, pero digamos que en una denuncia no se requiere asistencia letrada, no se quiere representación, cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal como autoridad unos hechos que considera que pueden haber sido constitutivos de delito y que le afectan. Y a partir de ahí es Fiscalía quien investiga. Espero que eso haya quedado claro así. Gracias. Muchas gracias por todas sus preguntas. Hemos respondido la gran mayoría de una u otra manera, se han repetido, entonces esperamos haber respondido sus inquietudes. Vamos ahora a responder una última pregunta del diario Es de Marta Borrás. Hola, soy Marta Borrás del diario Es. ¿Ha argumentado la Fiscalía de la Audiencia Nacional de alguna manera la decisión de tomar declaración como testigos protegidas a las denunciantes? Muchas gracias. Sí, gracias. No, de momento no tenemos, digamos, esa argumentación oficial por parte de la Fiscalía, pero entendemos que responde a la solicitud que nosotras hemos hecho en la denuncia de que se adopten medidas de protección para Rebeca y para Laura y, digamos, todas las medidas de protección que están en mano de la Fiscalía en esta fase del procedimiento y, sobre todo, que se reserve y se salvaguarden sus datos personales, su identidad, que no se, digamos, de a conocer ningún dato que pueda facilitar su localización, su identificación, y precisamente por, ¿no?, su condición de, bueno, la evidente diferencia de poder entre ellas y la persona a la que están acusando, de la que temen que pueda localizarlas y quizá pues, ¿no?, tratar de disuadirlas de las acciones que están llevando a cabo y demás. Entonces, pues creemos
que la consideración de testigos protegidas responde a la solicitud que nosotras hemos hecho en la denuncia de que se proteja su identidad y su seguridad a lo largo de todo el procedimiento. Muchas gracias, Gema. Y muchas gracias a todos los medios por acompañarnos. Agradecemos su participación, el interés mostrado. Como mencionamos, la pregunta que acaba de responder Gema es la última que vamos a responder el día de hoy. Sin embargo, si existen preguntas adicionales o quisieran coordinar una entrevista, pueden contactarnos para ver nuestra disponibilidad. Y nuestro equipo de comunicación, que vengo a ser yo, Lisset Arevalo y Charlotte Minville, estaremos disponibles. Hemos dejado nuestros Yes. correos electrónicos en el chat y también están en el comunicado de prensa que hemos colgado en nuestra página web. Muchas gracias por su asistencia